antes de que Israel fuera una nación. Antes de que el Sinaí tronara con la voz del Dios eterno. Antes de que la ley fuera escrita sobre tablas de piedra. Un cordero murió. Y en esa muerte estaba escondida una de las revelaciones proféticas más grandes de toda la Escritura, porque la Pascua nunca trató meramente de Egipto, nunca trató solamente de una noche de juicio en la historia antigua. Nunca trató solamente de ser liberados de los trabajos forzados que por tantos años sufrieron a manos de los egipcios, ni solamente ser liberados de la esclavitud. Se trataba de algo más sublime, algo de más valor. La Pascua se trataba de algo más grande. Siempre trató de redención, siempre trató de salvación, siempre apuntó hacia la venida de Yeshua, el Mesías, el Cordero para el sacrificio perfecto. Durante 400 años, Israel gimió bajo la opresión de Egipto, clamó por liberación y libertad. Sus clamores subieron desde el polvo del sufrimiento hasta las cortes del cielo, y el Dios eterno oyó su angustia. Él levantó a Moisés para confrontar el imperio de Faraón. Moisés no fue llamado en un palacio, no fue llamado en medio de multitudes, no fue llamado cuando tenía poder, influencia o prestigio. Fue llamado en el desierto, en el silencio, en el anonimato, mientras cuidaba ovejas que ni siquiera eran suyas. Después de 40 años de exilio, cuando Moisés probablemente pensó que su propósito había terminado, el Dios eterno se le apareció, no en tormenta, no en terremoto, sino en una zarza que ardía con fuego y no se consumía. En aquel momento sagrado, Dios reveló su propósito. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, conozco su sufrimiento, y he descendido para librarlos. Entonces vino la comisión divina. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés se sintió débil, Moisés se sintió indigno, Moisés dudó de sí mismo. Pero Dios no escogió a Moisés porque él fuera suficiente, Dios lo escogió porque él era suficiente. Y con ese llamado, un pastor se convirtió en libertador, y la historia cambió para siempre. Moisés se presentó ante el trono de Egipto y declaró la palabra del Señor: «Deja ir a mi pueblo». Pero el corazón de Faraón era duro y se negó. Entonces, la mano de Dios golpeó a Egipto con juicio. El agua se convirtió en sangre, las ranas invadieron la tierra, pestilencia cayó sobre el ganado, granizo destruyó los campos, langostas devoraron lo que quedaba, tinieblas cubrieron Egipto como un velo sobrenatural, una oscuridad tan espesa que podía sentirse. Y aún así, Faraón endureció más su corazón. Entonces vino la plaga final, el juicio más terrible de todos. La muerte misma pasaría por Egipto aquella noche. Todo primogénito en toda casa, desde el palacio de Faraón hasta la morada del siervo más humilde, moriría. El juicio venía, y nadie podría escapar por poder, riqueza, rango o posición. Pero el Dios de Israel proveyó un camino de escape. Cada hogar debía tomar un cordero, no cualquier cordero, sino un macho sin defecto, sin mancha, perfecto, intacto, sin defecto alguno. El cordero debía ser examinado y guardado hasta el día señalado. Entonces, al atardecer, el cordero sería sacrificado. Su sangre sería recogida cuidadosamente en una vasija. Una rama de hisopo sería sumergida en la sangre, y esa sangre sería aplicada sobre los postes y el dintel de la casa. Entonces Dios declaró estas palabras inolvidables: «Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros». Esa sangre se colocaba entre el hogar y el juicio divino, porque en aquella noche, o el primogénito moría, o el cordero moría en su lugar. No había una tercera opción. O el juicio caía sobre la familia, o el juicio caía sobre el sustituto, porque la salvación siempre ha requerido sustitución. Alguien debe morir, alguien debe cargar la pena, alguien debe ocupar el lugar del culpable. El cordero murió para que el primogénito viviera, y ese es el corazón de la redención. El cordero debía ser sin mancha, porque solo un sacrificio perfecto podía satisfacer las demandas de la santidad divina. Una ofrenda defectuosa no podía expiar la culpa. Un sacrificio imperfecto no podía representar un sustituto santo. La perfección del Cordero apuntaba hacia el Mesías venidero, quien solo él sería moralmente perfecto delante de Dios. Y cuando el Mesías vino, vino sin pecado, santo, puro, sin defecto. No cometió pecado, no hubo engaño en su boca. Incluso Pilato, el gobernador romano que lo sentenció, confesó: «No hallo en él ningún delito». Él era el verdadero Cordero sin mancha. Sin embargo, no bastaba con que el Cordero simplemente muriera. Su sangre tenía que ser aplicada. Una familia hebrea podía admirar al Cordero, podía creer en el Cordero,
Podía estar de acuerdo con Moisés acerca del cordero, incluso podía preparar el cordero, pero si la sangre no era aplicada personalmente en la entrada de la casa, el juicio igualmente entraría en aquel hogar. Esta es una de las verdades más sobrias de la Pascua. No basta con conocer acerca del sacrificio, no basta con admirar al cordero, no basta con creer intelectualmente que el cordero existe. La sangre debe ser aplicada, la redención debe ser recibida personalmente. Aquella noche, cuando la muerte pasó por Egipto, el Dios eterno no inspeccionó a las personas dentro de las casas, no examinó su moralidad, no midió su sinceridad, no preguntó si habían sufrido lo suficiente, trabajado lo suficiente o merecido suficiente liberación. Él inspeccionó una sola cosa: la sangre. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Porque la base de la salvación nunca ha sido el mérito humano, siempre ha sido la expiación por sacrificio. Donde estaba la sangre, el juicio no podía entrar. La muerte ya había ocurrido en esa casa, una vida ya había sido tomada, la ira ya había caído sobre el sustituto, la justicia ya había sido satisfecha, y por tanto, no quedaba más juicio. Dios dio otro mandamiento respecto al Cordero Pascual: no debía quebrarse ninguno de sus huesos. Al principio esto pudo parecer un detalle extraño y menor, pero siglos después, cuando Yeshua colgaba en la cruz, los soldados romanos vinieron a quebrar las piernas de los crucificados para acelerar la muerte. Pero cuando llegaron a él, ya estaba muerto. Ni uno solo de sus huesos fue quebrado. El patrón de la Pascua era exacto. El cordero en Egipto era profético. La cruz fue su cumplimiento. Luego el cordero pascual debía ser comido por la familia redimida. El sacrificio que los salvó también se convirtió en su alimento. El cordero que preservó sus vidas ahora los fortalecía para el viaje por delante. Y así es con el Mesías. Él no solamente rescata a su pueblo del juicio, Él se convierte en su vida, los sostiene, los alimenta, los fortalece para el peregrinaje de la fe. Aquella noche marcó un nuevo comienzo para Israel. Dios les dijo: este mes os será principio de los meses. Su calendario fue reiniciado por la redención. Su vida nacional sería medida desde la noche en que fueron liberados por sangre. Porque la redención siempre marca un nuevo comienzo. Los salvos no simplemente reciben mejoría, reciben nueva vida. No son meramente ayudados, son hechos nuevos. Y la Escritura no deja duda en cuanto al significado de todo esto. El apóstol Pablo escribe: el Mesías, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Yeshua es el cumplimiento de la Pascua. Todo cordero sacrificado en Egipto apuntaba a él. Toda Pascua anual celebrada en Israel apuntaba a él. Toda gota de sangre sacrificial derramada a través de los siglos apuntaba a él. Hasta que un día Juan el Bautista lo vio acercarse y clamó delante de las multitudes: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El símbolo había llegado, la sombra encontró su sustancia, el verdadero Cordero había venido. Porque la humanidad está esclavizada a algo mayor que Faraón, está esclavizada al pecado, atada por la corrupción, atada por la culpa, atada por la muerte espiritual, atada por el juicio venidero de Dios. Y así como Israel no podía librarse de Egipto, ningún pecador puede librarse a sí mismo del pecado. Ninguna religión puede romper esas cadenas, ningún esfuerzo moral puede borrar la culpa, ninguna cantidad de buenas obras puede satisfacer la justicia divina. Necesitamos un libertador, necesitamos un sustituto, necesitamos al Cordero. Y en la cruz llegó la Pascua Mayor. Allí, sobre vigas de madera, el verdadero Cordero de Dios fue ofrecido. Su sangre fue derramada, no sobre postes egipcios, sino sobre la madera de la cruz. La ira de Dios cayó sobre él. El juicio golpeó al sustituto. La justicia fue satisfecha. La deuda fue pagada. La primera Pascua retrasó el juicio por una noche. La cruz venció el juicio para siempre. La primera Pascua libró de la muerte física. La cruz libra de la muerte eterna. La primera Pascua liberó esclavos de Faraón. La cruz libera pecadores del pecado. Pero así como cada familia hebrea tuvo que decidir si confiaría en la sangre, cada alma debe decidir qué hará con el Cordero. Algunos sin duda pensaron que el mandato era absurdo. Algunos quizá dudaron. Algunos quizás vacilaron. Pero cuando vino el juicio, solamente aquellos bajo la sangre fueron preservados. Toda persona que escucha este mensaje no debería preguntarse a sí misma si está bajo la sangre, si conoce acerca del Cordero o si admira y respeta al Cordero, sino más bien si estás cubierto por su sacrificio, si has confiado en el sacrificio del Mesías, porque el Cordero que fue inmolado no permaneció en la tumba, resucitó en triunfo sobre la muerte, ascendió en gloria. Y en el libro de Apocalipsis, cuando el cielo se abre ante Juan, él no ve meramente un rey sobre el trono, ve un cordero en pie, como inmolado. ¿Por qué un cordero?
porque la eternidad nunca olvidará el precio de la redención. Las heridas permanecen como testimonio eterno. El Cordero que fue inmolado ahora reina para siempre, y todo el cielo clama: digno es el Cordero que fue inmolado. La Pascua nunca trató meramente de Egipto, siempre trató de Yeshua el Mesías, el Cordero sin mancha, el Cordero inmolado, el Cordero resucitado, el Cordero reinante, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si estás bajo su sangre, el juicio pasará de ti, la muerte no te reclamará, la ira no te consumirá, porque tu sustituto murió en tu lugar. El Cordero ha sido inmolado, el precio ha sido pagado, el camino ha sido abierto. Ven a Jesús el Mesías y tendrás vida eterna.